must pay. Temptation. Ooh, temptation. Temptation. I can't resist. Dutch pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear. Temptation. Temptation. Temptation, I can't resist. Temptation. Temptation, temptation, I can't resist. Buenas, vamos a dar inicio a la reunión clínica de hoy día. Bueno, bienvenidos. No olviden registrar la asistencia. Tenemos el código acá. Antes de presentar a nuestros invitados con un buen equilibrio para toda la vida, nuevas soluciones para el vértigo y la prevención de caídas. La próxima semana cumplimos, como parte de la celebración de un convenio que ya lleva 20 años, el convenio con un instituto de investigación en el área oncológica, el DKFZ. ¿Cierto? Vamos a tener a la doctora Claudia Mayer, radióloga y directora de la División de Cooperación Internacional de DKFZ, y al doctor Oliver Jekyll, que es un físico médico y jefe de la División de Física Médica en Oncología y Radiación. Esto va a ser celebrado también en el Instituto Heidelberg el próximo martes, el día antes de esta reunión. Siempre queremos recordarles y insistirles de que para que la docencia clínica suceda de manera correcta, debemos siempre solicitar verbalmente el consentimiento al paciente para realizar la docencia y sobre todo garantizar la supervisión al inicio de la rotación. De esa manera aseguramos un servicio de calidad para el paciente. Hacer docencia implica hacerla bien y, como siempre, también planificar y ejecutar las actividades de la rotación según el calendario del modelo tutorial. Las actividades empiezan a ser cada vez más nutridas, no las voy a mencionar todas. Aquí están jornadas y simposios
que van a suceder en las próximas semanas, ¿cierto? Son todas estas presenciales y una oferta similar ya a nivel online. Cada vez se nos van equilibrando más ambas ofertas que estamos teniendo. El día de hoy tenemos al doctor Ayo Brainbauer, otorrinolaringólogo, jefe del equipo de vértigo y equilibrio del Departamento de Cirugía de Clínica Alemana de Santiago, y al doctor Felipe Sales, geriatra del Departamento de Medicina Interna, con un buen equilibrio para toda la vida, nuevas soluciones para el vértigo y la prevención de caídas. Doctor Brainbauer. Bien, hola a todos, es un placer, es un gusto estar con ustedes hoy día con esta presentación que haremos en conjunto con el doctor Felipe Salech, y partiré yo con la pregunta de ¿qué es el equilibrio? Bueno, el equilibrio la podemos entender como una función de los organismos multicelulares, y vamos a hablar principalmente en el ser humano, que responde a la pregunta de ¿dónde estoy? Para, en función de esta pregunta, respondernos luego cómo lo hago para estar donde quiero estar, que habitualmente es no en el suelo. Si entendemos que el ser humano y los seres más complejos nos movemos en un mundo que está en movimiento, y vemos este video, nos podemos dar cuenta de que esta tarea a veces no es tan trivial. Lo damos por hecho, caminando, poniéndonos de pie, moviéndonos en nuestros domicilios acá mismo, pero si empezamos a desglosar y mirar con un poco más de detalle, entendemos que la cantidad de variables que tenemos que tomar en cuenta para lograr esto es bastante. La fuerza de gravedad, hacia donde nos empuja el campo gravitacional de la Tierra, los vectores de aceleración, inercia, movimiento de cada una de las otras partes del cuerpo moviéndose en direcciones distintas. Considerar que siempre nos movemos hacia un lugar y que nos movemos en una superficie que a veces puede ser muy irregular y demandante, como esta cuerda floja en este escenario terrible, y que además es imprevisto, que un pájaro puede venir y puede tratar de golpearnos, y hay situaciones inesperadas a las que tenemos que responder de forma adecuada para no caer al vacío. ¿Cómo se genera esta función del equilibrio? ¿Cómo logramos esto? Histórica y tradicionalmente se ha considerado en medicina el equilibrio como una construcción donde hay tres grandes flujos de información que nos cuentan de dónde está nuestro cuerpo y de dónde está el mundo, y por ende dónde está nuestro cuerpo en el mundo. El sistema visual, vemos dónde están las cosas y tenemos una mirada amplia de nuestro entorno. El sistema propioceptivo, que son todos los sensores de presión, fuerza, gravedad finalmente en todo nuestro aparato musculoesquelético, principalmente el eje axial, cuello, columna, y el quizás menos evidente de todos, pero el más veloz y más preciso de los tres, que es el sistema vestibular, el aparato de equilibrio del oído interno, que en términos re simples lo podemos pensar como el instrumental de vuelo del avión, que nos indica el eje donde están los vectores de dirección, el suelo, etc. La información recibida de estos tres flujos de información se concentra en el cerebro para dar las respuestas de cómo tenemos que movernos para estar donde queremos estar. Ahora, si consideramos ese modelo hoy, nos vemos que es muy limitado y que probablemente en las últimas décadas hemos ido complejizando y hemos ido entendiendo que este modelo tiene varios elementos que lo enriquecen y que es fundamental para la clínica. Y para poder entender su complejidad, esta diapositiva ayuda, en el sentido de que si esperamos todo el tiempo, todo el círculo que demora en que captamos la información del mundo a través de los ojos, el aparato perceptivo y el oído interno, elaboramos una respuesta en nuestro cerebro y luego planificamos un plan motor para luego ejecutarnos de cómo nos tenemos que mover para mantener el equilibrio, nos caemos 10 veces, en el sentido de que este círculo completo tarda varios cientos de milisegundos y nos caemos en apenas una decena de milisegundos, o sea, nos quedamos tarde. Por lo tanto, tenemos que tener estrategias para reaccionar antes. Y dentro de esta respuesta está lo que estoy poniendo ahora en la diapositiva, que es que en el mismo tiempo que estamos con una realidad adquirida, yo acá, por ejemplo, y me muevo para acá dentro del auditorio, antes de yo moverme
le estoy enviando una reaferencia, una copia, una simulación virtual de lo que yo predigo que va a pasar en los segundos siguientes a mi cerebro, para que me antepongo. Antes de que el movimiento se ejecute, yo ya estoy planificando los 2, 3, 4, 5, 10.000 pasos siguientes y en una infinidad de mundos posibles de cómo yo me tengo que ir adaptando a la realidad en el futuro. Esto determina que es necesario tener un modelo interno dentro de lo que hoy en neurociencia se habla de cerebro o percepción activa, que me antepongo a la realidad. Además, las aferencias que construyen el sistema del equilibrio son más complejas. Sabemos, por ejemplo, que hoy en día claves auditivas también ayudan a contribuir esta percepción del entorno. Ya tenemos más desglosado cómo este sistema de rápida respuesta está estructurado. En el tronco cerebral se alojan varias redes neuronales que permiten reflejos muy rápidos. Antes de tener la información o el cálculo completo, ya reaccionamos rápidamente para no caernos. Cerebelo tiene un rol fundamental en darle precisión y ajuste a estas respuestas rápidas, para no quedarme ni muy corto ni pasarme de largo, que es fundamental para una respuesta efectiva. Y a nivel de la corteza, entonces, hay varias redes corticales ya identificadas que generan y permiten esto que le estaba hablando de un modelo predictivo, de ver qué es lo que va a pasar. Tenemos identificadas que hay redes del cerebro que son las que construyen mapas de navegación del entorno muy ejecutivas y muy funcionales, que son verdaderas instancias que son parecidas a nuestras aplicaciones de teléfonos de navegación como Waze o Google Maps, sobre todo en el hipocampo y la corteza entorrinal. Y esto es lo último que está apareciendo, que esto requiere más validación, donde esos mapas del entorno no son solamente espaciales objetivos, sino que tienen una valoración afectiva del entorno. O sea que el espacio, este escenario donde yo estoy, el camino para después sentarme, puede no solamente tener categorías de distancia o altura, sino que tiene un nivel de valoración de qué tan seguro es, qué tan seguro o riesgoso de caerme es. Y eso es una valoración afectiva con la que enriquecemos nuestros mapas del entorno. Lo que genera entonces una representación interna del mundo muy compleja, muy enriquecida, pero muy útil para poder responder en tiempo real y forma efectiva a cómo no caerme. Si entendemos esta complejidad como la entendemos hoy, es fácil pensar de que todo puede fallar. Cada uno de los componentes de este sistema puede echarse a perder y eso explica este correlato que las distintas estadísticas, incluso las más cautas, hablan de que el 20 a 30% de los seres humanos en algún momento de su vida va a tener una experiencia donde alguno de los componentes del sistema falle y que lo lleva a una experiencia de vértigo, sensación de distorsión de movimiento, mareo, desequilibrio, riesgo de caída que lo va a motivar a buscar ayuda médica. Afortunadamente, y ahora que estamos comprendiendo un poco mejor todas las partes de este modelo, podemos decir con gran seguridad que casi todo, y este casi cada vez se hace más chico, se puede reparar. Y tenemos hoy en día terapias, patología específica para cada una de las disfunciones de esta enorme maquinaria, donde hay un eje central en una de nuestras estrategias más altas, que es la de la rehabilitación vestibular o rehabilitación del equilibrio. Dada la complejidad de este modelo, cuando falla un componente, los otros componentes pueden crecer y pueden compensar, sustituir la función de uno de los elementos que se corrompe. Y ahí los ejercicios especialmente guiados y diseñados para favorecer estos procesos de plasticidad neuronal principalmente han sido de gran utilidad y gran efectividad para poder corregir las distintas fallas. Para enfrentar este desafío en toda su complejidad, desde 2014 en la clínica hemos ido construyendo de a poco un proyecto de centro de trastornos del vértigo y el equilibrio que al principio estaba medio solito yo al principio, pero rápidamente y gracias al cielo y todos los ángeles celestiales se me han ido uniendo ya harta gente de una calidad extraordinaria. Daniela Contreras y Phoebe Ramos del equipo otorrino somos el núcleo en otorrino del equipo de vértigo. Ahora Phoebe Ramos está en Australia aumentando su formación justamente en temas cercanos a esta área de desarrollo. Y con el doctor Diego Herrero del equipo de neurología somos el equipo ya, podemos decir, multidisciplinario con dos especialidades que no estamos al corazón del equipo de otoneurología, que es la disciplina técnica que se dedica a este tipo de trastornos.
Parte del equipo que ha ido creciendo, y aquí esto nos llena de orgullo, son nuestros tecnólogos médicos del área de otorrino, que son los que llevan a cabo gran parte de las acciones diagnósticas y gran parte de las acciones terapéuticas. Nuestros mejores y más eficientes rehabilitadores de equilibrio son nuestros tecnólogos médicos, que ya son 10 más un equipo de reemplazantes que tenemos la fortuna de decir que son los más capacitados del país y son ya constantemente llamados ellos dentro de capacitación académica a otras áreas, no solamente nacionales, sino que ya internacionales. Al mismo tiempo, el equipo de kinesiología tiene un grupo que, de la parte de neurokinesiología, que también ha ido creciendo y nos ha apoyado en pacientes que tienen alteración de otros componentes que escapan a nuestra área de expertise. En otras disciplinas médicas, el equipo de salud mental ha resultado fundamental, por áreas en las que puedo hablar 3 charlas completas, y ahí hay muchos psiquiatras que se han unido a nuestros desafíos, pero nombro especialmente al doctor Gabler, que ha estado ahí de punta al fijo a lo largo de los años ayudándonos con nuestros pacientes, y tenemos una psicóloga, Daniela Poblete, del equipo de psicología, que básicamente ve solamente pacientes derivados por nosotros. En el equipo de neuroimágenes, la doctora Steger y el doctor Carreño nos han ayudado con un montón de gustos y necesidades especiales y voy a comentar algo de los proyectos que tenemos con ellos en esta presentación. Y un área que probablemente tenemos todavía pendiente de seguir empujando es la relación con el equipo de neurooftalmología con el doctor Guajardo, con quien afortunadamente podemos conversar para pacientes de alteraciones de esta área. Nuestro equipo ha necesitado el nutrirse de acompañamiento fuera incluso de la clínica, con el mundo de neurociencia, tanto en la Universidad de Chile, el Departamento de Neurociencia, como y esto es curioso, el Departamento de la Facultad de Gobierno de la UDD con su desarrollo tecnológico en el mundo de neurociencia nos ha aportado mucho. También ahí menciona el doctor Pablo Vile, que quizás algunos lo conocen. Y nuestra más reciente integrante de esta red de manejo de trastornos del equilibrio, el doctor Salech, que hará la segunda parte de la presentación estrella del día en lo que le presentaremos hoy día. Probablemente el punto de inicio que nos permite mejorar en nuestro crecimiento en este desafío es la aparición hace ya 12, 14 años de una tecnología que nos encantan las siglas, no los voy a aburrir con los detalles de cada uno de estos equipos, BEHIT, BEM, BNG, pero que son los aparatos que nos permiten evaluar con gran precisión cómo funcionan los sistemas del equilibrio, sobre todo del oído interno, al cual se le suma la posturografía, que es una herramienta clínica de diagnóstico de la que voy a hablar más hoy día, que tiene un rol muy importante en el adulto mayor. Con estos 4 exámenes, la verdad es que podemos evaluar el funcionamiento del 95-98% de toda la complejidad que les mostré en el diagrama inicial. Ahora, por supuesto, como les dije que estos son muchos pacientes, casi cualquier médico va a necesitar en algún momento poder evaluar a pacientes en relación a su función de equilibrio y tenemos la limitante de que como somos 4 nomás los médicos que estamos participando más activamente en este punto, nos quedamos absolutamente cortos como cuello de botella. Y es entonces como desde hace ya muchos años implementamos un modelo expansivo para poder atender más pacientes. Y esto implica que cualquier médico de cualquier especialidad, y esto los neurólogos, los médicos del servicio de urgencia, varios cardiólogos, varios internistas han ido aprendiendo que tenemos esta herramienta disponible en clínica alemana, donde pueden pedir estos exámenes, todos ellos poniéndole la cápita al final con informe médico, y entonces junto con una encuesta estructurada de síntomas que está validada con harta investigación detrás, los miembros nucleares del equipo vamos a mirar esos exámenes, vamos a ver estas encuestas y vamos a poder emitir un informe y estamos súper orgullosos del nivel de eficiencia clínica de esta herramienta con una alta precisión de diagnóstico probable y con sugerencias de manejo específico de qué hacer ese paciente. Entonces con esto, sin nosotros haber tenido que tener una consulta médica con el paciente, podemos llegar a muchos más. Y esto ha permitido el poder atender a muchos más pacientes de los que somos capaces de recibir en la consulta. Y este modelo vamos más o menos en 1.500 pacientes atendidos con solamente este modelo al año, donde equipos y espacio tenemos para seguir creciendo y ampliar esto, así que manden a sus pacientes si quieren. Nuestra única limitante es el número de tecnólogos médicos, que es la piedra de tope actualmente, y en ese sentido pasamos por racha donde tenemos casi un mes o más de espera para poder hacer los exámenes, que aprovecho de decir, ayúdenos con eso. La contraparte del desarrollo de tecnología para evaluar es un regalo que nos dio la Sociedad de Varani hace ya una década,
que es la Sociedad Varani, es la Sociedad Internacional de Estudios de los Trastornos del Equilibrio de la Autoneurología, que es una sociedad extremadamente transdisciplinaria y que después de investigación muy seria a finales de los 90 y principios de los 2000 determina que preguntarle qué preguntas son importantes y cuáles no para poder llegar a diagnóstico. Y las preguntas que a nosotros nos enseñaron en nuestra época de, oiga, usted se marea, le gira las cosas, gira usted, gira el mundo, no sirven absolutamente de nada. De hecho, habitualmente yo personalmente ni las pregunto mucho en la consulta. Lo único que importa es preguntar el perfil temporal de los síntomas. ¿Cuánto le partió? ¿Tiene crisis? ¿Cuánto le dura? Y eso permite generar tres grandes categorías de pacientes con mareo y desequilibrio. Pacientes que tienen un evento agudo, nunca han tenido y tienen de repente una crisis de vértigo terrible que es duradera. Pacientes que tienen crisis repetidas de vértigo, ya sea cortitas o más largas. Y pacientes que andan mareados o desequilibrados casi todo el tiempo, agudos, episódicos y crónicos. Y la gracia es que cada categoría tiene apenas 2, 3 o máximo 4 opciones diagnósticas. Y el diagnóstico diferencial entre esas 2 o 3 patologías es hoy en día, en la gran mayoría de los casos, muy sencillo. Entonces, con este algoritmo, en muy poco tiempo y con muy pocas herramientas, podemos llegar a diagnóstico preciso. Y estos diagnósticos son los mismos a lo largo de toda la vida, desde los pacientes muy pequeños hasta los muy adultos, y donde por supuesto hay algunos que están con algún grado de prevalencia mayor o menor en las distintas etapas de la vida, pero los diagnósticos son siempre los mismos. Donde quizás en el adulto mayor, que es el foco de esta charla, uno de los trastornos que voy a hablar un poquito más, que es la presbiastasis, que aparece ahí en morado, que es un poco el desorden, que empieza a fallar la coordinación entre los distintos sistemas que yo les mostré al principio, donde las ligazones entre cada uno de los elementos va perdiendo un poco de pegamento y calidad de flujo por motivos asociados a la edad. Y la otra característica del adulto mayor es que esto está asociado entonces a el riesgo de caídas, que por un montón de otras variables de las que le hablará el doctor Salech en breve, se determina un problema de salud mayor en esta etapa de la vida. Vale la pena hacer un breve repasito de las más importantes. El cuadro más frecuente de vértigo, que es si alguien entra por esa puerta y dice estoy mareado, lo más probable es que tenga esto. El paciente se va a quejar de pequeñas crisis de vértigo pequeñitas al girarse de la cama o levantarse de la cama. Vértigo posicional paroxístico benigno. Esta es la historia de los otolitos sueltos. Que tenemos el orgullo de decir que a nivel nacional hemos publicado ya en el 2016 una maniobra de diagnóstico abreviado con esta lógica un poquito de sector público, de hacer diagnóstico precoz y con pocos elementos, que esto con la simple maniobra que están viendo en el video se puede hacer el diagnóstico en la gran mayoría de los casos en la consulta sin ni siquiera una camilla y que permite hacer un pequeño screening de estos pacientes y permite llevar al tratamiento, que son las maniobras de reposición de partículas. Y esto ocurre mucho en los adultos mayores. La otra categoría muy importante son los pacientes que llegan al servicio de urgencia con una crisis de vértigo agudo, donde aquí puede haber una lesión en el oído, que habitualmente se llama neuronitis vestibular, creemos que es de origen viral y no tiene tanta relevancia, pero los pacientes lo pasan pésimo. Y por supuesto, un 20% de los pacientes puede ser que en realidad sea un accidente cerebrovascular de los territorios de la fosa posterior que determinan el equilibrio. Y hoy en día también tenemos el orgullo de que con todos los miembros del equipo hemos ido haciendo capacitaciones en el servicio de urgencia de un protocolo clínico, que también hay 4 pequeñas intervenciones de examen físico que se llama protocolo HINTS, no les voy a hacer la clase completa de esto, que es una clase entera, que permite discriminar muy rápidamente y con más sensibilidad y especificidad que una resonancia precoz entre pacientes periféricos con una neuronitis vestibular benigna y un accidente cerebrovascular. Todos estos pacientes van a tener un daño de equilibrio que va a requerir rehabilitación vestibular. Dentro de los pacientes episódicos de crisis larga, estos son los que peor lo pasan, estos son los que tienen muy deteriorada su calidad de vida, tenemos solamente 2 trastornos que lo explican en la 90.000% de los casos, la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular, y aquí a veces es re difícil discriminar cuál de las dos es la responsable. Y aquí es donde rescato el trabajo que llevamos con el equipo de neuroradiología, los doctores Steger y el doctor Carreño, donde
recogiendo experiencia internacional, si uno inyecta gadolinio en una técnica de resonancia y espera 4 horas y uno toma unas fotitos, unas secuencias adicionales 4 horas después, se puede ver el gadolinio dentro del oído interno. Y sus alteraciones en este examen permite apoyar fuertemente la presencia de Meniere, mientras que su ausencia y algunos parámetros clínicos apoyarían la presencia de migraña. Esto está teniendo mucha utilidad clínica en pacientes difíciles y tenemos el orgullo que somos el único centro del país que está haciendo esta técnica en este momento. Y luego nos estamos yendo hacia la categoría de mareo crónico. Pacientes que están todo el tiempo mareados, donde esta es la que todavía es más nebulosa. Hay una patología que se gana todas las estadísticas que se llama mareo perceptual persistente, pacientes que se sienten todo el tiempo mareados, incluso sin tener un desequilibrio efectivo muy grande. Y personalmente esta es mi área de mayor interés, donde tuve el honor de poder dirigir un Fondesit de iniciación para estudiar esta patología que está contribuyendo a pensar que estos pacientes se les echa a perder las zonas del cerebro que construyen este mapa interno del que les estaba hablando, donde se les echa a perder los mapas de navegación. Y entonces vivirían en el fondo con su Waze, con su Google Maps, todo el día desfasado, donde el autito no calzaría con la realidad. No sé si han tenido esa experiencia usando las aplicaciones, pero los pacientes la perciben todo el día y eso les hace pensar todo el día que no están donde deberían estar y eso los hace sentir todo el día continuamente mareados. Y afortunadamente se está desarrollando, y también en base a esta investigación, herramientas de intervención efectiva para este trastorno también. En el adulto mayor, el concepto es que pueden haber cualquiera de estas, habitualmente hay más de una simultáneamente. La autoneurología tiene esta característica que es contraria a nuestro entrenamiento habitual de que tratamos de buscar la unidad diagnóstica, un único diagnóstico que explique todo. No, acá es muy habitual que coexista más de un diagnóstico e ir tratando cada elemento por separado ayuda a recuperar la función completa, donde se suma a este fenómeno de la presbiastasis, que casi filosófico el debate de si es una patología o es parte del envejecimiento normal. Pero la combinación de estos elementos entonces aumenta el riesgo de caídas y es ahí donde tenemos que intervenir. ¿Requieren nuestros pacientes adultos mayores en este perfil la evaluación completa con toda su demanda en tiempo, recursos? La respuesta es probablemente no. Aprovechándonos del modelo que hemos aprendido de informe médico, lo que estamos proponiendo con el doctor Salet para comenzar dentro de Clínica Alemana, y ya tenemos la maquinaria lista para esto de hacerlo andar y esperamos empezar con este flujo paciente en las próximas semanas, es que los pacientes derivados del servicio de urgencia por alguien dentro de este perfil etario que tiene una caída o riesgo de caída, los mismos geriatras que dicen, este paciente tiene perfil aumentado de caída por sus evaluaciones, cualquier médico tratante de cualquier especialidad que determine este perfil de riesgo puede enviar los pacientes a una posturografía abreviada de evaluación de riesgo de caída, que ya está en núcleo disponible la prestación para que le indiquen. Y también nosotros vamos a revisar esa posturografía abreviada y probablemente al ser todo abreviado y solamente la posturografía no vamos a poder hacer al tiro un diagnóstico así hiperpreciso, pero sí nos va a poder guiar hacia dónde tiene que ir este paciente. ¿Requiere este paciente quizás la evaluación completa de todo el estudio del equilibrio? ¿Requiere este paciente urgente iniciar terapia de inmediato? ¿Requiere ir al cardiovascular porque vemos un fenómeno ortostático? ¿Requiere ir al neurólogo porque vemos trastornos centrales? ¿Requiere ir al otorrino porque vemos algo? ¿Requiere ir al geriatra porque tiene un trastorno multifactorial y el riesgo de caída es muy alto? Eso lo puede determinar posturografía abreviada y nosotros lo podemos sugerir dentro de nuestro informe. Y este es el modelo de lo que estamos partiendo. Este es el aparato que permite esto, el posturógrafo, donde ahí Cristian, uno de nuestros tecnólogos, estaba pero entusiasmadísimo probándolo. Estaba tan entusiasmado que lo único que se le olvidó para la demostración era ponerse el arnés de seguridad que le ponemos a los pacientes para que no se caigan, pero que se los ponemos a todos los pacientes, se los prometo. ¿Y en qué consiste este aparato? La gran magia está en el suelo, que es una plataforma de presión, parecida, quizás se acuerdan a este jueguito del Nintendo Wii Fit, que básicamente permite ver cómo está cambiando el centro de presión del cuerpo al moverse. Y esa nube de puntos que captura es estadístico, es una evaluación, pero muy global y muy integrada de toda la información del sistema del equilibrio funcionando en completo.
Y eso nos arroja una cantidad de información tremenda. Nosotros luego, con esta información, lo que podemos hacer es interferir cada uno de los componentes del equilibrio, apagarlos selectivamente. Podemos poner un colchón en la plataforma y hacer que el paciente tenga zapatos puestos, con lo cual eliminamos todas las claves propioceptivas, aislamos el componente propioceptivo. Con las gafas de realidad virtual podemos al paciente presentar los estímulos visuales complejos o hacerlos moverse en entornos visuales desafiantes. Y le podemos pedir que mueva la cabeza haciendo estímulos que conocemos que estimulan el sistema vestibular, con lo que podemos aislar e interferir el sistema vestibular y visual. Así, en un protocolo bien ajustado y calculando cómo es el rendimiento de equilibrio en la plataforma en cada uno de estos escenarios, podemos determinar cuál de los componentes es el alterado para saber qué parte del sistema está malo y a dónde seguir con el paciente. Nosotros estamos tratando de estar bien al día con esto y estamos poniendo más indicadores de los que vienen con los equipos, que incluyen variables justamente afectivas o cognitivas, para justamente determinar estas otras variables y que hoy en día estamos teniendo tratamiento específico para ello dentro de nuestro informe. Así pues, cualquier paciente que tenga, sobre todo el perfil de adulto mayor, con caídas efectivas o riesgo de caídas, pacientes que desde el mundo neuro se sospechen componentes bien multifactoriales, pacientes con Parkinson, por ejemplo, o que se determine un componente central. Y en general, cualquier paciente de cualquier edad que tenga historia de mareo crónico o desequilibrio crónico, todos se pueden beneficiar de posturografía que nos puede ayudar a determinar, necesitamos completar el estudio vestibular, necesitamos ir a rehabilitación directa y a qué nivel de rehabilitación con el equipo otorrino, con el equipo kine, a qué especialidad debo ir derivando a este paciente, y con esta respuesta esperamos poder contribuir a lograr entonces un buen equilibrio para toda la vida. Y ahora dejo al doctor Salet para que nos hable justamente de la parte de la caída. Súper, muy buenos días. Agradezco mucho la oportunidad que da Ayo de poder compartir esta presentación y de alguna manera poder contar la visión que tenemos desde la geriatría y por qué para nosotros las caídas y los trastornos del equilibrio y del balance son lo que llamamos un gigante de la geriatría. Si ustedes tienen a una persona que tiene más de 65 años en la consulta y le preguntan si ha tenido una caída en el último año, una de cada 4 personas les va a decir que sí. Y si uno mira los números en términos del crecimiento poblacional, principalmente determinado por el mayor número de personas mayores, este número de personas es gigantesco, es muy grande. Y este número de un cuarto va aumentando progresivamente en relación al envejecimiento y cuanto mayor es la persona, mayor es la probabilidad de que haya tenido una caída en el último año. Y en personas mayores de 85 está del orden de un 35 a un 40%. O sea, prácticamente entre un tercio y un 40% de probabilidad vital en el último año. Y estas caídas no son gratuitas, probablemente muchos tienen en su conciencia las fracturas de cadera como una consecuencia, que es probablemente como nuestro acto reflejo más intuitivo al pensar en una caída, pero tienen un montón de otras complicaciones que pueden ser tan graves como los traumatismos encefalocranianos. Las caídas son lejos la principal causa de traumatismo encefalocraniano en personas mayores, que son patologías extraordinariamente malas en personas mayores. Existen cambios fisiológicos en relación al envejecimiento, el cerebro pierde volumen, al perder volumen se genera una cavidad que tolera cierto espacio al momento de tener una hemorragia, ya sea subaracnoidea o intraparenquimatosa, y esto en la práctica genera que las personas mayores tengan una cierta de craniectomía natural que los hace tolerar estas lesiones. ¿Qué significa esto en la práctica? Estas lesiones pocas veces son mortales y con alta frecuencia son severamente secuelantes, que es lejos a lo que más miedo le tenemos a los geriatras, a la pérdida funcional asociada a estas lesiones. Y la fractura de cadera, que es como decíamos anteriormente, la más intuitiva, es un carril directo hacia la pérdida funcional, que es lo que principalmente nos motiva a nosotros como geriatras. Buena parte de nuestro equipo, tanto en clínica alemana como en el mundo de la geriatría, somos internistas y luego geriatras. Y cuando uno trata de disecar cuál es la diferencia entre ambos campus, el campus está principalmente puesto en el foco. Nuestro foco de atención como geriatras está puesto en la funcionalidad. Y el principal problema que estamos enfrentando hoy día en la actualidad es que las personas están viviendo más años, pero esos años no las están viviendo con niveles elevados de funcionalidad. Y todas las estrategias que podamos hacer por devolver la funcionalidad a esos años son mandatorias en geriatría.
Y tenemos pocas oportunidades de timonear este barco para redirigirlo a la funcionalidad y con lejos la prevención de caídas es una de las más importantes. Las caídas, como comentábamos anteriormente, pueden llevar a consecuencias graves, como fracturas o traumatismo encefalocraniano, pero también a veces pueden llevar a condiciones más cotidianas, que de seguro les ha tocado ver. Una persona mayor que se pega un porrazo y llega con los hijos que le dicen, doctor, quiero que le diga a mi papá que no puede volver a salir solo. Y son pacientes que inmediatamente pierden un montón de nivel de funcionalidad súper importante en relación a que se les viene toda esta maquinaria encima. O personas mayores que luego de una caída dicen yo no voy a hacer más este trayecto porque tengo miedo de volver a caerme. Vale decir, no hay que esperar el traumatismo encefalocraniano o la caída o la fractura de cadera para que esta caída tenga un impacto funcional importante en las personas mayores. Y cuando uno traquea números en relación, por ejemplo, a las fracturas de cadera, los números, a pesar de la gran evolución que ha tenido desde un punto de vista de desarrollo tecnológico y de la técnica la fractura de cadera, esta tiene un impacto funcional muy severo en personas mayores. Algo que nosotros un poco cotidianamente les decimos a nuestros becados de geriatría es los traumatólogos ya hicieron su pega. Ellos hoy día tienen tecnologías para poder operar estas fracturas de cadera de manera súper eficiente, súper segura, saben cómo hacerlo. Hoy día el problema no es la cirugía, hoy día el problema es cuál es el devenir de estos pacientes desde un punto de vista funcional. 25% de los pacientes en los números internacionales terminan institucionalizados al año después de una fractura de cadera. Este número es catastrófico. Ser institucionalizado en la práctica significa alta dependencia para poder ejecutar actividades cotidianas, tanto así que necesito vivir en un ambiente que me entregue estas condiciones. Y un 60% de los pacientes al año después de una cirugía de una fractura de cadera dicen, doctor, yo estoy bien, puedo caminar, pero no soy la misma persona que era antes de la fractura, estoy limitado. Y esta limitación, como les digo, es lejos lo más relevante que nosotros buscamos atacar desde el punto de vista de la geriatría. Las caídas tienen costos masivos para los sistemas de salud y esos costos están un poco camuflados. Me gusta mucho mostrar esta diapositiva, son datos del CDC y compara el costo anual en términos de cuánto se invierte en caídas en Estados Unidos, son del orden de 50 billones al año. Cuando son tantos millones uno puede perder la perspectiva, al lado les coloco cuánto se gasta en hipertensión arterial, patología que probablemente a todos nos toca manejar y el monto no es distinto, son 48 billones de dólares para la hipertensión arterial. En mi caso, que hago docencia, yo tomo un alumno de cuarto año de medicina y le pregunto sobre hipertensión arterial y me dice las últimas guías clínicas, me dice cuáles son los últimos tratamientos, sabe de perilla cómo se maneja una hipertensión arterial. Yo le digo, hábleme de caídas en una persona mayor y no tiene ni idea. Me miran con cara de qué le pasó a este doctor que me pregunta por esta cosa rara. En una patología que, como les digo, es extraordinariamente frecuente, que genera impactos muy negativos en las personas mayores y que tiene costos en los sistemas sanitarios que son catastróficos. ¿Cuál es el problema esencial en la práctica clínica de las caídas en personas mayores? Es que habitualmente son multifactoriales. Cuando una persona mayor yo le pregunto, ¿ha tenido usted una caída en el último año? Y me dice que sí, me metí en un problema, porque las potenciales causas por las cuales esta persona se puede caer son múltiples. Y si estoy en una consulta de 15 minutos atendiendo rápido en el policlínico de la APS viendo hipotiroidismo y veo una persona mayor donde mi misión es ajustarle el Eutirox y le pregunto si se cayó y me dice, sí doctor, me he caído 3 veces, es imposible que le resuelva el problema de la caída en los próximos 8 minutos que me quedan de la consulta porque el abordaje es muy importante. Si repasamos todos los sistemas que vimos con el doctor Brainbauer en la presentación anterior, por qué el control postural pudiera funcionar mal en una persona mayor, todas esas causas están presentes. Y además estas causas tienden a convivir unas con otras. Esto es un ejemplo de una condición que llamamos osteosarcopenia, que es cuando convive en un mismo paciente al mismo tiempo tanto osteoporosis como sarcopenia. Esto es un término que se ha ido acuñando progresivamente en la literatura y estos son datos que son chilenos, se levantaron con población de personas mayores en el INTA y acá lo que mostramos es que esta condición de que conviva al mismo tiempo la osteoporosis con la sarcopenia es extraordinariamente frecuente. Y es del orden de un 17% en población general, pero se puede elevar hasta el 30-35% en personas que son mayores de 80 años. Y en la práctica, ¿qué significa? Que si yo a un paciente le diagnostico osteoporosis, la probabilidad de que además tenga sarcopenia es del orden de un 40%. Si diagnostico sarcopenia, la probabilidad de que tenga osteoporosis es alrededor también de un 40%. Y esto nos coloca en un súper mal escenario. Los pacientes sarcopénicos intuitivamente imaginarán que se caen más y de hecho los datos de la literatura los muestran así, pero los que además tienen osteoporosis se fracturan más. Por lo tanto, este es un especial factor de riesgo donde de alguna manera uno puede ver acá cómo conviven dos mundos. Por un mundo, el mundo osteomuscular
con el mundo de la endocrinología y el clásico mundo de la osteoporosis. La osteosarcopenia también le impone un mayor riesgo de mortalidad a los pacientes y esta sarcopenia también determina mayor riesgo de pérdida funcional. Por lo tanto, ya no hacemos un traqueo buscando una única patología, estos pacientes no los abordamos solo del hueso o solo del músculo, sino que tenemos buena evidencia clínica de que estos pacientes hay que mirarlos con una visión integral. Desde el punto de vista de las alteraciones posturales, la presbicia, la disfunción del sistema vestibular, las alteraciones propioceptivas, los deterioros cognitivos, el uso de psicofármacos que afectan en el control neurológico, el control postural, todas son pan de cada día en la gran mayoría de las personas mayores, de tal manera que cuando el doctor Brainbauer nos decía cualquiera de estos elementos puede fallar, no solo cualquiera, múltiples de ellos simultáneamente pueden fallar en nuestras personas mayores. Las alteraciones neuropáticas son extraordinariamente frecuentes, del orden de un 40% de personas mayores, si ustedes las buscan en la consulta, van a encontrar que tienen alteraciones propioceptivas, diabetes muy frecuente, alteraciones asociadas a hipotiroidismo, patologías con depósito de amiloide, muy frecuentes, y las alteraciones neuropáticas las observamos con alta frecuencia. Alteraciones del sistema cardiovascular, ortostatismo, ya sea porque están mal ajustados los tratamientos de hipertensión arterial o porque tienen condiciones propias, incluso las mismas patologías propioceptivas llevan a mayor ortostatismo, del orden de un 30% de pacientes mayores y del orden de 45% en aquellos que consultan en clínicas de caídas tienen alteraciones desde un punto de vista del control vestibular. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a esto, que cuando uno se enfrenta a una persona mayor caedora, la cantidad de cosas que uno debe evaluar son múltiples. Y en ese contexto, armar un programa de perfil para prevenir caídas que sea un guante a la medida y que efectivamente ataque lo que cada paciente necesita, requiere tiempo y de alguna manera requiere una buena planificación. Esto es un ejemplo de un ensayo clínico randomizado, hay múltiples en la literatura que demuestra una estrategia que ayuda a prevenir caídas en personas mayores y como ustedes pueden ver resaltado en rojo son las distintas dimensiones que están incorporadas en ese programa. Ejercicio, revisión de medicamentos, visita de seguridad domiciliaria, alteraciones órganos sensitivos, suplementos nutricionales, suplementos vitamínicos, educación. Abordar esto en una única consulta es difícil. Sin embargo, esto tiene evidencia. Cuando uno utiliza estas estrategias, como les digo, ensayos clínicos randomizados, y de hecho hoy día la evidencia es de metaanálisis de ensayos clínicos randomizados, uno puede prevenir caídas y las consecuencias en personas mayores. ¿Cómo nos operamos a estos pacientes entonces con estas dimensiones multidimensionales? Existe un concepto que se llama las clínicas de caídas. Vale decir, si tenemos una patología que es muy frecuente, 25-30% de las personas mayores, y que requieren tiempo para poder pensar y poder analizar las distintas causas, vale la pena que tengan un policlínico donde el motivo de consulta sea la caída. Y a esas unidades se les llaman clínicas de caída. Y las clínicas de caída son un modelo de cuidado que está basado en evidencia. Esto es un ejemplo de un ensayo clínico randomizado, esto es escandinavo, son 1.200 pacientes, 600 por rama, 600 fueron a manejo con clínica de caída, 600 fueron a un manejo estándar que ya era de alto nivel, de un geriatra no apoyado por todo el contexto multidisciplinario de una clínica de caída que buscaba determinantes de caída. Los pacientes que fueron atendidos en clínica de caídas tienen menos caídas y menos lesiones secundarias a las caídas, menos fracturas principalmente y menos traumatismo encefalocraniano. Es tal el poder de la evidencia de las clínicas de caídas que hace algunos años atrás, el 2020, se publicó una revisión que probablemente a ustedes les tocó ver en el New England que hablaba de caídas en personas mayores y que se saltaron la palabra clínica de caídas en esta revisión y los editores nos permitieron hacer una carta donde dijimos, oiga, las clínicas de caída tienen muchísima evidencia, no es posible que hayan quedado fuera del memo, en el fondo de alguna manera, de las directrices de manejo y efectivamente nos permitieron de alguna manera resaltar el rol que tienen estas unidades de manejo multidisciplinar. Y es acá donde viene un poco el sueño y que probablemente se va a concretar este sueño en los próximos años y es que acá en Clínica Alemana contemos con una clínica de caídas, vale decir, un flujo ordenado de derivación de pacientes de riesgo alto de caídas y que nos permita darles un plan de manejo unificado, multidimensional y que efectivamente vaya a responder a sus caídas y que obviamente va a requerir la interacción de un equipo, tal como mostraba ahí en la presentación anterior, donde esté otorrino, neurología, psiquiatría, geriatría, el mundo de la endocrinología y en el manejo de la fractura es fundamental, el mundo de medicina física y los protocolos de rehabilitación también es muy importante.
Y en la ruta a ese sueño es que preparamos unas jornadas interdisciplinarias de educación en relación a manejos de caída que se va a ejecutar a fines de mayo, donde de alguna manera vamos a mostrar cómo todo este manejo multidisciplinario tiene un rol que no solo se fundamenta en un buen querer, sino que se fundamenta en muy buena evidencia de soporte clínico y de soporte de evidencia que, como les decía, son metaanálisis de ensayos clínicos randomizados lo que la soporta. Eso era esencialmente lo que les quería mostrar de caída. Les doy muchas gracias por su atención y estamos abiertos a preguntas en este momento. Muchas gracias. Bueno, de verdad muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación interesantísima y estamos abiertos a preguntas. Doctor. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad de felicitar a Hayo Breinbauer por el tremendo cambio conceptual que ha liderado desde Clínica Alemana en todo el campo de la, llamémoslo, otoneurología, especialidad que estaba muerta, hay que decir. Llegó la resonancia magnética y se acabó la otoneurología, en la cual teníamos una gran tradición en Chile, hasta que llegó Hayo, de vuelta de München, y empezó a introducir estos exámenes de siglas raras que cambiaron el estudio funcional de octavo par por el BHIT, el BEMP, el BNG, y aparecen patologías que estaban ninguneadas. Y ahora sabemos que son tremendamente frecuentes, como la migraña vestibular, que eran todos Meniers, sin trastornos en ningún examen, raro. Bueno, Hayo ha ido moviendo la aguja en esto en forma muy, muy trascendente. Y el paso que estamos viendo hoy día, y quiero felicitarlo porque realmente me encantó, estoy maravillado con la potencialidad que se nos arma en la prevención de la discapacidad del adulto mayor. La pérdida de autonomía de los adultos mayores está mediada fundamentalmente por deterioro cognitivo y por trastornos del equilibrio, caídas y postración. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo. Me encanta que ahora todo el trabajo sea multidisciplinario, que tengamos a Diego Herrero como especialista que se formó, que se fue a Australia a formarse en este campo y darle a este campo realmente el peso que tiene, que hasta hace pocos años estaba absolutamente en el ángulo ciego. No lo veíamos y estaba frente a nosotros y era realmente, da gusto ahora tener una formulación así y con toda la perspectiva también teórica, hay implicancia filosófica de todo lo que acaba de explicar Hayo en términos de nuestro cerebro como un gran órgano predictivo más que reactivo. Hay un montón de cosas asociadas a esto, muy entretenido, felicitaciones. Muchas gracias, no sé qué decir más que ponerme rojo con tanto. Yo quería hacer una pregunta. El doctor Breinbauer nos dejó claro de que podemos de alguna manera educar el equilibrio. El doctor Saleh nos asustó bastante con lo que implica una caída en una persona mayor y las implicancias. Una clínica de caída, evidentemente, tiene que haber un evento para llegar a una persona ahí. ¿Cómo podemos, todos estamos envejeciendo, todos vamos en esa dirección y esto parece ser un problema de salud pública, ¿cierto? ¿Cómo podemos educar nuestro equilibrio preventivamente? ¿Hay estrategias para que uno mantenga sus capacidades de equilibrio más tiempo o las prolongue para evitar llegar a los eventos de caída donde evidentemente ya hay consecuencias? Sí, sí, las hay. Curiosamente, cuando uno revisa datos en clínicas de caídas, uno de los diagnósticos más frecuentes que uno ve en las condiciones de los pacientes es desentrenado.
Es una condición que vemos con muchísima frecuencia. Hoy día hay una epidemia de personas mayores que piensan que moverse es transitar dentro de su casa. Uno les pregunta, y probablemente les ha tocado en su práctica clínica, ¿usted hace ejercicio? Y la respuesta es, sí, doctor, yo camino. De seguro les ha tocado. Sabemos hoy día también por muy buena evidencia clínica de que caminar es importante, pero es insuficiente en la prevención de caídas de personas mayores. De tal manera que desde una medida de política pública, en primer lugar, aquellas estrategias que permitan mantener entrenado, y vale decir en uso, tanto el aparato locomotor como las capacidades propioceptivas que nos llevan, o sea, capacidades cognitivas que nos llevan a ejecutar bien el control motor, es fundamental. Y como muy bien dice usted, el sueño de las clínicas de caída es no llegar a los pacientes caedores, sino que prevenir el primer evento de caída. Yo tengo una experiencia con la primera clínica de caídas que me tocó implementar en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre el 2018 y el 2021. El 100% de nuestros pacientes eran caedores previos, y desde el año 2020, fines del 2021, con el término de la pandemia, progresivamente se comenzaron a derivar lo que llamaban los otros colegas pacientes en riesgo de caídas. Y eran pacientes que no habían tenido caídas previamente, pero que se veían con una marcha un poco inestable y que de alguna manera ya habían entendido las implicancias negativas que tenía el caer y eran derivados para una primera prevención. Y en ellos las medidas de entrenamiento físico, que a veces suenan muy generales, pero hoy hay muy buena evidencia de que el entrenamiento basado en el entrenamiento de fuerza y balance ayuda a mejorar el rendimiento físico y a prevenir incluso el primer evento de caída. Me gustaría complementar que yo creo que la respuesta del doctor Salech es clave, o sea, esto se previene con movimiento. Y los pacientes se tienen que mover. Y hacer dos comentarios. Uno es que históricamente, y me cuelgo de la intervención del doctor Jope, que históricamente en las guías decían, cuando usted tenga una crisis de vértigo, que es en reposo absoluto hasta que se le pase el vértigo, que hoy en día sabemos que es pero absolutamente el acto más iatrogénico que podríamos realizar como intervención en un paciente con un trastorno de mareo. Hoy en día, si usted no está vomitando, usted se tiene que estar rehabilitando. Ese es un poco el cambio de la lógica. Y un ejemplo, ayer me llegó un paciente a la consulta que dijo, tuve mi vértigo, tengo 78 años, tuve mi vértigo, estoy mucho mejor, ya me muevo de forma más o menos segura. Y la verdad es que tenía la duda si venir o no, porque ya se me había pasado. Y yo lo empiezo a examinar y tenía un déficit vestibular muy significativo. Y dije, oye, sí, ok, usted puede estar bien, pero en 5, en 10 años más, este trastorno del equilibrio, el riesgo de caída de usted es brutal. O sea, no por hoy, sino por mañana. Usted hoy día tiene que completar una terapia de rehabilitación porque su cerebro es tan bueno que va a hacer arreglos de maestro de chasquilla para salir del paso hoy, pero esos ajustes funcionales van a ser imperfectos y van a tener alto riesgo de caída. Entonces, el manejar adecuadamente los trastornos del equilibrio, aunque parezcan medios banales, tiene un impacto futuro en la estabilidad en el adulto mayor muy importante. Muchas gracias. Doctor Perdón, me Jope. quiero colgar de lo que acaba de comentar Jayo y hacer la pregunta. ¿La posturografía con informe médico puede pasar a ser para nosotros un instrumento de screening? Sí, Digamos, entiendo la pregunta. Es nuestra idea. Esa es nuestra idea, en el fondo. La posturografía puede, de alguna forma, probablemente, nada de esto va a ser perfecto y ahí tenemos que hablar con Felipe de cómo implementamos y probablemente esto va a requerir harta ciencia y harto, porque no hay en el mundo todavía algo súper estandarizado que permita hacer el screening perfecto, pero probablemente dentro de lo que tenemos disponible, no sé si estás de acuerdo, es como la herramienta que puede ser nuestro mejor screening posible hoy. ok, y eso no requeriría hacer VHIT-BEM, digamos, en La términos gracia, preventivos. la gracia es que justamente sea mucho más corto, mucho más económico, mucho más como un flujo de pacientes rápido, donde la posturografía lo que sí va a poder determinar es, por ejemplo, va a poder determinar mi equilibrio global es bueno, mi equilibrio global es malo, mi equilibrio global es pésimo, necesito hacer cosas urgentes, y dentro de los componentes que están malos, uy, el aparato vestibular está más malo que todos los demás, este paciente tiene un trastorno vestibular no diagnosticado, este paciente requiere VHIT, BNG. Es un racionalizador del estudio que viene después. Un poco esa es la lógica. Puedo colgar una pregunta, que una duda que siempre he tenido. En los pacientes que tienen un reemplazo bilateral de rodillas,
se ven asociados a estos trastornos mayor accidentabilidad por esta pérdida de la aferencia sensitiva? Sí, sí la hay. De hecho, nosotros actualmente también en el mundo Chile estamos corriendo un FONDEF en relación a eso y que tiene que ver con los cambios propioceptivos que se generan en la rodilla después de una cirugía de reemplazo articular. Y de hecho ya en pacientes con el reemplazo articular de una rodilla uno ve alteraciones propioceptivas. La ejecución del equilibrio basado en propiocepción está alterado en esos pacientes y es mayor que en quienes tienen reemplazo bilateral. Sí, eso lo vemos. Y también, Doc, un poco en relación a la pregunta que tiene que ver con la posturografía, la respuesta es sí. Yo creo que también desde geriatría nos movemos hacia la idea de que la posturografía debiera ser una especie de puerta de entrada, pero también hacer un mensaje en relación a que esto es un problema de salud pública. Y si esperamos a que todo el mundo tenga un posturógrafo disponible, eso no va a ocurrir. Yo creo que también hay que levantar el mensaje de que levantar la pregunta, ¿ha tenido una caída usted en el último año? Y de hecho es más, si uno la ejecuta preguntando cuántas caídas ha tenido usted en el último año, es una forma fácil, económica, sencilla y muy aplicable en términos de políticas públicas. En el fondo. Hay lugares en el mundo donde, bueno, las caídas son un diagnóstico, tienen código de diagnóstico, pero hay lugares donde se persigue ese diagnóstico. O sea, por ejemplo, un paciente que ingresa a un servicio de urgencia no sale con el diagnóstico de contusión, sale con el diagnóstico de caída. Porque cuando uno hace el diagnóstico de caída, se gatilla una serie de medidas para poder prevenirlas. Cuando el diagnóstico es contusión, eso son un par de curaciones y no más. Entonces, pensar de alguna manera, es de alguna manera chipearse, entender de que la caída es un diagnóstico médico, es fundamental para poder enfrentarlas como una política de salud pública. No sé si hay alguna, si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no la hay, les damos muchísimas gracias. Perdón, doctor Bosch. Un tema práctico, el posturógrafo se reemplazó el año pasado, está en la dehesa y esperamos que... A mí me sorprendió mucho cuando tuvimos la PANA del anterior, que en Chile habían dos posturógrafos. Correcto, efectivamente. Lo que pasa es que, de nuevo, el campo, y esto, de nuevo, el comentario del doctor Jope, no solamente en Chile, sino en el mundo, el tema de los trastornos del equilibrio estaba bien en un estado de estancamiento y hay una verdadera revolución probablemente cerca del 2005, donde el VEGIT se empieza a hacer masivo y desde ahí hay un disparo brutal y el posturógrafo es una herramienta que está disponible desde los años 70, pero que, claro, era hiper caro en ese tiempo. Aún más de lo que ya es ahora. Gracias, doctor, por todo el apoyo ahí en reemplazar el equipo millonario echado a perder. Y eso generó como un vacío en el sentido de que se ha ido avanzando y hoy estamos rescatando la utilidad de este examen. Y por eso todo el fenómeno. Y probablemente nosotros lo adquirimos con una mirada de futuro donde también por el sobrepaso de los otros exámenes se comieron el tiempo de tecnólogo disponible para poder hacerlo y se fue achicando el espacio. Entonces es un problema casi de flujo de paciente económico y de tiempo, oferta-demanda, su atrofia falsa dentro de su necesidad. Bueno, el que lo tengamos hace tanto tiempo habla del liderazgo que usted ha movido, así que felicitaciones. Bueno, los dejamos cordialmente invitados la próxima semana a una conferencia de dos profesores del DKFZ que nos van a dar una visión panorámica de la investigación y la relevancia de la investigación que está haciendo este instituto, con el cual tenemos convenio hace 20 años. Y les damos las gracias al doctor Saleh y al doctor Brainbauer por la conferencia de hoy día. Muchísimas gracias. Y hay un café en el segundo piso para todos los que quieran. No blue surrounds us yet, it's the time to share. It is so close, and if it goes, will the sun shine on our love? Yeah. Every day and every night, girl, you're the light in my sky, girl. Whatever the twists and the turns of this world, I'm alive when you're by my side. Every
every journey that I'm gonna make. I know that you're my guide, and for every step I take, I'm alive, I'm alive. Every day and every night, girl, you're the light in my sky, girl. Whatever the twists and the turns of this world, I'm alive when you're by my side.